Bendiciones, amados hermanos. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es un gran honor poder tomar este espacio para traer la palabra del Señor a sus vidas. Qué bueno que están ahí y qué bueno que nos están mirando a través de estos medios y escuchándonos para que el Señor sea quien ministre nuestras vidas. Un gran abrazo desde aquí para cada uno de ustedes. Y vamos a entrar inmediatamente en el tema de hoy y en la palabra del Señor. Y para esto voy a invitarles a que busquen en sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, a partir del versículo 1 hasta el 8, que nos dice de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Vamos a orar al Señor para presentar la palabra de este día. Señor, muchas gracias por cada hermano, hermana, por cada persona que está en este instante escuchando estas palabras. Oramos para que esta palabra sea de edificación para la vida de cada uno. Que tu Espíritu Santo haga lo que sabe hacer: convencer, redarguir, reprender en cada una de nuestras vidas, de tal manera que podamos nosotros con esta reprensión y con esta exhortación de tu palabra poder cada día crecer y ser cada día más mejores hijos, mejores personas, y cada día estar más firmes en el camino de la salvación que tú nos has dado. Muchas gracias te damos y así oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Pues en esta mañana o en el tiempo que estés mirando este mensaje, yo quiero compartir contigo el tema: un arrepentimiento genuino. El tema es un arrepentimiento genuino. Y voy a definir brevemente lo que es arrepentimiento de la manera más sencilla posible. En la teología judeocristiana, el equivalente al término arrepentimiento es, traducido en el hebreo, literalmente significa volver o volverse. Así de sencillo. Arrepentirse es volver o volverse. Imagínense que usted va por un camino, se detiene y toma la decisión de volver otra vez hacia el lugar de donde vino. Eso es el arrepentimiento. Tomar de regreso el camino de donde usted vino. Así que el llamado al arrepentimiento, según la Biblia, es volver a nuestro lugar de origen. ¿Y de dónde somos nosotros? ¿De dónde veníamos nosotros? Que íbamos por un camino y de repente tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos o sea, dar un giro. Nosotros fuimos creados por Dios y somos de Dios, pero nos desviamos de este camino. Así que cuando la Biblia habla de arrepentirse, está diciendo volver a tu lugar de origen, volver a tu creador, volver a aquel que fue quien te dio la vida. Tienes que volver a ese camino, y eso es exactamente lo que la palabra nos invita cuando habla de arrepentimiento. Ahora, muchas personas no se arrepienten, y quizás hay gente que lo hace, pero no en el sentido en que la Biblia nos llama al arrepentimiento. Algunas personas se arrepienten,
de que hicieron algo malo y quizás no les gustó las consecuencias de eso malo que hicieron y se arrepienten de haber hecho eso que hicieron. Y en otras cosas, muchas personas dicen, bueno, me arrepiento de haber hecho así, de haber pensado así, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y repito, aquí el significado para arrepentimiento es volverse. ¿Volverse a quién? ¿Volver a dónde? Volver a aquel de quien nosotros salimos, a aquel quien nos creó, que es nuestro Dios y Padre Celestial. Pero hay razones por las cuales a las personas se les dificulta arrepentirse. Y esta mañana, en el tema que estamos tratando, por eso se llama un arrepentimiento genuino, porque vamos a ver que hay cosas que nos impiden llegar a ese arrepentimiento y que nosotros necesitamos de verdad tomar una decisión firme en cuanto a lo que es volverse a Dios. Hay razones por las que mucha gente no se arrepiente. Vamos a exponer varias de ellas. Y la primera de ellas es por la ceguera selectiva. Escuche esto bien. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas que no entienden, pero tampoco dejan que nadie le explique? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Eso es exactamente cuando la Biblia habla de que somos ciegos. Esa es la clase de ciegos a los cuales la palabra se refiere. No podemos ver, porque aquel hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que es natural, no puede ver el reino de los cielos, no entiende las cosas que son del Espíritu, no las entiende. Pero el asunto es que tampoco permite que se le explique, no permite que Dios entre a su corazón y pueda abrirle el entendimiento para que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que una de las razones es esta ceguera selectiva, es una terquedad. La ceguera de la humanidad no es que la gente no puede ver a Dios, es que no deja que Él se les revele. Pueden verlo, porque de hecho la palabra nos habla en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De una forma u otra, todo lo que Dios quiere darnos a conocer, por alguna manera busca a Dios para hacernos llegar esto, para Él revelársenos. Y nosotros sabemos, y mucha gente que de hecho rehuye de Dios, niega a Dios, dice que no existe Dios, no es que no sepa, no es que no vea lo que Dios está mostrando, es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que esta ceguera selectiva es una de las razones que impide que las personas puedan llegar a ese arrepentimiento genuino al Señor. Otra de las razones está en el apego al viejo camino. Este apego nos paraliza y este apego, por consiguiente, nos trae muerte. Y les voy a poner el ejemplo de la mujer de Lot. Dios, a través de unos ángeles que envió a la ciudad de Sodoma y Gomorra, quiso salvar a Lot y su familia, ya que Abraham le había pedido a Dios que si no había aunque sea uno justo o algunos 10 justos por lo menos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, para que Dios no la destruyera. Y Dios dijo que ni siquiera 10 había, pero Dios en su misericordia salvó a Lot y a su familia, enviando unos ángeles para que esos ángeles sacaran a Lot y su familia de la ciudad de Sodoma y Gomorra antes de que viniera la destrucción. Sin embargo, esta mujer, la esposa de Lot, ella miró atrás. Y dice la Biblia que cuando miró atrás se convirtió en un pilar de sal. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿A dónde quiero llegar cuando hablo de que el apego al viejo camino es uno de los impedimentos para el arrepentimiento? Y es que la mujer de Lot se convirtió en un pilar de sal, no por curiosidad, no porque la curiosidad, como dice, la curiosidad mató al gato o mató al ratón,
y miró atrás y de repente, se convirtió en un pilar de sal. No, eso no fue lo que la mató. Es que su corazón seguía clavado a Sodoma y Gomorra. Ella no quería soltar la ciudad. Y por eso murió, porque su corazón todavía estaba apegado a aquellas ciudades que de las cuales Dios los estaba sacando. Esta es una de las cosas que impide que el ser humano se convierta. No se puede negar que el mundo es atractivo y que el camino que lleva a la perdición es atractivo. Como dice Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mucha gente se deja atrapar. El mundo nos atrapa el corazón, ya sea que el mundo a través de fantasías nos atrae, o si no, que las cosas del mundo nos involucramos en ellas y nos hacemos dependientes de ellas, de tal manera que cuando uno quiere escapar no sabe cómo escapar. Y aquí es donde entonces la persona se desconecta de Dios y conecta su corazón con el mundo, y está tan conectado con el mundo que le dificulta el arrepentimiento genuino. Hay mucha gente atada, hay mucha gente que sabe que Dios es real, que saben que necesitan al Señor, lo saben perfectamente y hasta lo reconocen y lo dicen: sí, yo sé que necesito de Dios. Pero ¿y por qué no toman la decisión? Es que todavía su corazón está muy atado a las cosas de este mundo, y es uno de los impedimentos para que las personas se vuelvan al camino, se vuelvan a su Creador. El apego al viejo camino. Hay una tercera razón por la que las personas no se arrepienten, y es por la testarudez, a pesar del convencimiento que viene del Espíritu Santo. Para arrepentirse se necesita convencimiento. Yo necesito entender de qué me estoy arrepintiendo. Si yo digo que voy por este camino y me detengo y me quiero devolver, tiene que haber una razón, tiene que haber un convencimiento que me haga saber: mira, ese camino no te conviene y tienes que devolverte. Bien, tiene que haber un convencimiento. Y luego de ese convencimiento viene la decisión de devolverme. Entonces, los que no conocen a Dios, los que no conocen al Señor, son convencidos. Aunque las personas que no tienen a Cristo aún no han entrado en el reino de los cielos, aunque el que no ha nacido de nuevo no ha entrado en el reino de los cielos, por tanto no puede ver el reino de los cielos, aún así el Espíritu Santo hace una labor única, que sin esa labor todos nos perdiéramos. Porque el Espíritu Santo es quien se encarga de convencer. Nos dice la palabra en Juan 16:8, que Él se encarga de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que por muy perdido que muchas personas estén, el Espíritu Santo de una forma u otra, y por muy ciego que mucha gente se esté, el Espíritu Santo en algún momento le da una luz para convencerlos, para que estén claros de que las cosas no andan bien y que necesitan un cambio. Y eso lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Y también lo hace con aquellos que ya le han conocido, con aquellos que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo va guiándonos hacia la verdad. Así que, ¿qué pasa entonces? Si el Espíritu Santo es quien nos guía a la verdad, nos da la luz, nos abre el entendimiento para que sepamos que estamos mal, entonces el problema es la testarudez nuestra de seguir en el camino, a pesar de que ya se nos convenció, se nos enseñó que ese camino no nos lleva a ningún lado. Esas son de las cosas que impiden que el ser humano proceda al arrepentimiento. Nosotros creemos muchas veces, y esto pasa esto pasa principalmente con los que ya conocen al Señor, ¿verdad? Creemos que porque tenemos muchos años en el Evangelio, no se nos puede corregir, no tenemos nada de qué arrepentirnos,
Y llega un momento en donde vemos que el arrepentimiento es como si fuera una debilidad. Como ya yo tengo cierto nivel y cierto tiempo en la palabra, pues ya yo lo sé todo y no tengo nada de que arrepentirme. Y de hecho, quizás si expreso que me estoy arrepintiendo, a lo mejor los demás me van a ver con mala cara porque por el pastor arrepintiéndose o el hermano o la hermana arrepintiéndose. Amados, sí, aunque nosotros ya hayamos recibido al Señor, hay momentos en donde nosotros tenemos que estar en ese constante volver al camino, porque muchas veces, aún conociendo al Señor, nos desviamos, nos perdemos, nos dejamos llevar de la fama, de lo que está pasando con nuestras vidas, de quizá la popularidad o de los problemas o de las emociones o de las situaciones difíciles. Nos llevamos de todo eso y nosotros que decidimos volver al Señor, volver al Padre a través del camino que es Cristo, de repente estamos caminando medio torcido y necesitamos arrepentirnos. Pero mucha gente es testaruda. Gente que no tiene al Señor, que no ha nacido de nuevo, testaruda. Pero gente que ha conocido al Señor también entra en un estado de testarudez. No se dejan llevar, no se dejan corregir y pasa tiempo y viene tiempo y fracasan y caen y hacen cosas que destruyen sus vidas, sus familias y su relación con Dios por no dejarse guiar, por no dejarse corregir, por no venir al arrepentimiento. Y una cuarta razón por la que mucha gente no se arrepiente es porque se detiene en el camino. En Lucas capítulo 9 versículo 23 nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dígame usted si este no es un llamado a que cada día nosotros, el camino que decidimos retomar, nos mantengamos firmes. Eso es como un arrepentimiento cada día. Arrepentirse es dejar el camino que llevo y girar y tomar el camino de regreso. Eso es. Y nosotros ahora que hemos decidido recibir a Jesús, hemos tomado el camino de regreso al Padre. Y el camino de regreso al Padre es Jesucristo. Tenemos que caminar por Jesucristo, en Jesucristo, a través de Jesucristo, en Cristo. Ese es el camino de regreso. Pero sucede que nos detenemos. Hay personas, muchas veces nos pasa esto, que se estancan en el camino. Ni para atrás ni para adelante. Y como que pasan años y 2 años y como que no se ve un avance, un crecimiento. Los mismos problemas espirituales, las mismas situaciones se repiten. Como que se cae como en un círculo vicioso. ¿Por qué razón? Porque en un momento se detuvieron de seguir el camino. El arrepentimiento no es un acto de un día, es una acción continua de cada día. Porque ¿qué es el arrepentirse? Es volver al lugar de origen. Pero muchas veces damos la vuelta de regreso, ¿sí? Nos devolvemos y después nos quedamos pasmados. En este momento, mucha gente está en el camino del Señor, se arrepintió la primera vez, pero se han quedado pasmados, no avanzan, no se ve como que hay un crecimiento en el Señor. Vuelvo y repito, nosotros, el arrepentimiento de que la palabra de Dios habla, de que la Biblia habla, es el volverse al Padre. Y el camino para llegar al Padre es Jesucristo. Por tanto, una vida de arrepentimiento es una vida que cada día busca conectarse más, parecerse más, llegar más a la estatura de la medida de Jesucristo. Ese es el camino. Cuando nosotros entonces nos detenemos, ¿qué pasa? Que quizás avanzamos un poquito, algunas cosas en la vida se corrigieron, mejoraron, pero hay otras
que hay que seguirlas moldeando. Hay que seguir el camino, amados hermanos, al Padre, que es Cristo. Cuando Cristo dice, yo soy el camino, está diciendo, yo soy el modelo a seguir. Yo soy el patrón. Yo soy la medida. Y si nosotros no seguimos ese patrón, esa medida, ese camino, y nos paramos, es posible que tengamos muchas pérdidas en nuestras vidas. Y que lo que deberíamos ir disfrutando de la vida en el Señor, lo vayamos perdiendo. En la medida que nosotros caminamos en Cristo, vamos disfrutando de las riquezas de la gloria de Cristo. Cada día, sí, cada día tengo que morir, sí, cada día tengo que negarme a mí mismo, pero cada día, en la medida que me niego, en esa misma medida Cristo es más en mí. Y si Cristo es más en mí, todo lo que es de Cristo cada vez será más en mi vida. Eso es un arrepentimiento genuino. Pero tenemos problemas, amados hermanos. Hay que volver al camino. Hay que volver al camino que ha sido siempre el camino. ¿Usted cree que lo de Cristo es algo que surgió hace 2000 años en la cruz? No. Ese fue la manera para rescatarnos de la muerte y del pecado. Pero el camino, el que nosotros lleguemos a Cristo, siempre ha sido la voluntad del Padre. El que nosotros tengamos esa medida y esa estatura, siempre ha sido la voluntad del Padre, desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, en Efesios dice aquí, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Usted está oyendo esto? Nosotros fuimos creados en Cristo. Cristo no es un accidente. Fuimos creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, está hablando desde antes de crearnos, para que anduviésemos en ellas. Así que el camino es Cristo, que desde antes de la fundación del mundo, que desde antes que nosotros ser creados, Él tenía y siempre ha tenido la intención de hacernos sus hijos, de que nosotros comamos de ese árbol de la vida que es Cristo. Pero nos hemos desviado. Y la única manera de volver es, hay que arrepentirse. Hay que volver al camino. Hay que dar un giro de 180 grados, no de 360. Porque el giro de arrepentimiento es, estoy aquí, 0 grados, doy un giro de 90 aquí, 180 hacia allá. Eso es arrepentimiento. Pero quizás a veces hay personas que se quedan en 90 y se quedan solamente ahí como como dicen por ahí, entre Lucas y Juan Mejía. Ni estoy para acá, ni estoy para allá, me quedo en 90 grados. Eso no es arrepentimiento. 90 grados no es. Porque aquí yo ni estoy con Dios ni estoy con el diablo. Y la Biblia dice que el que no es conmigo es contra mí. Y el Señor dice que los tibios los vomitará de su boca. No hay dos caminos, hay un solo camino, dice la palabra del Señor. Así que yo no puedo estar a 90 grados, mitad con el mundo y mitad con Dios. No, el giro es 180 grados hasta el Señor. Pero a veces hay personas que no dan 180, sino que dan 360. Están aquí en el mundo, van de regreso al Señor, pero vuelven otra vez para el mundo. Amados, eso tiene que terminar. Este mensaje de esta mañana es un llamado al arrepentimiento genuino. Es lo que Dios desea de nosotros. Un arrepentimiento genuino es el que nos lleva de regreso al Padre a través del Hijo. Nos compromete cada día, no 1, ni 2, ni 3, sino cada día a negarnos a nosotros mismos y a llevar su cruz. Nunca olvides que estamos hablando del arrepentimiento como la acción de volverse al Padre, y el camino de regreso al Padre se llama Jesucristo. Aquí te dejo, para terminar este mensaje de hoy, unas encomiendas de parte del Señor. Escucha y presta atención. Si conociste a Cristo y te alejaste de Él, arrepiéntete.
Si nunca le has aceptado como tu Señor y Salvador, ya es el tiempo. Arrepiéntete. Si estás en el camino, pero no avanzas, sé sincero con Dios y arrepiéntete. Si estás viviendo una doble vida, haciendo creer a otros que estás en el Señor, arrepiéntete. Si estás usando los dones del Señor para tus intenciones egoístas, arrepiéntete. Si estás robándole al Señor, y sabes a lo que me refiero cuando digo robarle al Señor, arrepiéntete. Si otras cosas de la vida te están robando la relación con Dios, arrepiéntete. Si estás siendo irresponsable con tu esposa y tus hijos, arrepiéntete. Si has pensado quitarte la vida, escucha bien, amado hermano, arrepiéntete, porque en Cristo hay vida. Si tú, príncipe del Señor, princesa del Señor, te has desvalorizado, piensas que no vales nada en la vida, arrepiéntete, te dice el Señor. Si este mensaje te ha compungido y te ha llegado al corazón, deja que el Espíritu Santo te trate en este momento y arrepiéntete. Yo quiero terminar orando, pero orando de una manera diferente. La oración que voy a hacer es, voy a repetir una vez más el Salmo 51 hasta el versículo 19. Esta es la oración con que despedimos en este momento. Así que ahí donde tú estás conmigo, haz esta oración de arrepentimiento genuino delante de Dios. Esto fue lo que hizo David cuando cometió pecado, un arrepentimiento genuino. Y di conmigo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, y he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame, de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, sino no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Esa es la oración para que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Arrepiéntete, vuelve a Cristo. Si tú no conoces al Señor y deseas hacerlo, acércate a la congregación, al pastor, al hermano más cercano. Si no tienes a quien hacerlo, escríbenos a través de las redes y contáctate con nosotros para que oremos por ti. Es el tiempo de arrepentimiento. Es el tiempo de arrepentimiento. El Señor está esperando por ti. Hay que volver al camino, y el camino se llama Jesucristo. Mi querido amado y amigo, que el Señor te bendiga y te guarde rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén.